Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar, que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo, la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó, primordialmente, el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Causas de la Revolución Francesa. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron: número 1. El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. Número 2. La desigualdad social, política y económica. Número 3. La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor: la poderosa influencia de las nuevas ideas. Antecedentes. El antiguo régimen. Se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios, que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie. Gastaba como y cuando quería las rentas del Estado. Nombraba a los funcionarios. Declaraba la guerra y firmaba la paz. Dictaba leyes. Creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba convenientemente. No había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Tampoco existía libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de censura. Por otra parte, las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor. Así tenemos que por un mismo delito la pena no era la misma tratándose de un noble y de un labriego. En lo social, la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían pues tres clases sociales, a saber, clero, nobleza y estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia como a sus cuantiosas riquezas. Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia, y, por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que aportaban los fieles como a la exoneración del pago de impuestos fijos de que disfrutaban. Se dividía en alto y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban solo al alto clero formado por obispos y abades, quienes eran mayormente de origen noble y vivían en Versalles en la corte del rey. El bajo clero, formado por curas y vicarios, ejercía su misión en provincias, eran de modesta condición económica y procedían del estado llano. Debido a ello, simpatizaron con la revolución. La nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra, y, asimismo, percibían de los campesinos que laboraban en ellas, los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. La nobleza se dividían en gran nobleza, que llevaba una vida de lujo, pompa y riquezas en el palacio de Versalles junto al rey, y la pequeña nobleza o nobleza de provincias. Esta última era de medianos recursos y residía en sus posesiones en contacto con el pueblo cuyas necesidades conocía y con cuyos ideales igualmente simpatizaba. El estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero, a su vez, por la que menos privilegios y riquezas poseía. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el correr de los años, habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ellos, precisamente, los promotores de la revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y los labriegos o campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos al clero, el del censo y de otros tributos a los señores y al Estado, quedándose con solo un 20% de la totalidad de sus ingresos. La burguesía fue la clase social que hizo la revolución.
Se calcula que de la población de Francia, 1789, estimaba en 23 millones de habitantes, solo 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas, clero y nobleza. Etapas de la Revolución Francesa. Etapa monárquica, 1789-1792. Comprende desde el estallido de la Revolución, junio de 1789, hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Estados Generales, 1789. Los Estados Generales fue convocado por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea, parlamento, integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el tercer estado o estado llano. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos, para que adoptaran así las medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar de dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue el derecho del voto por cabeza, que les era favorable ya que eran mayoría, pues querían que subsistiera el voto por orden, que favorecía a las clases privilegiadas, el clero y la nobleza. Entonces el tercer estado desacató la orden de Luis XVI y se reunió separadamente. Asamblea Nacional, 1789. La Asamblea Nacional se creó el 17 de junio de 1789, es la que marcó el estallido de la Revolución. El rey clausuró la sala de sesiones a la Asamblea Nacional, la cual ocupó la sala del juego de la pelota en la que los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia. Asamblea Constituyente, 1789-1791. El soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, invitando a que sesionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había perdido su autoridad y la monarquía absoluta llegaba a su fin. Los principales acontecimientos fueron: la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789 el pueblo de París atacó la fortaleza de la Bastilla y la ocupó. La Bastilla era el símbolo del despotismo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue promulgada por la Asamblea, el 26 de agosto de 1789. Antes habían sido abolidos los derechos feudales, el 4 de agosto de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consta de 17 artículos. Se refieren principalmente a que todos los hombres son iguales, que la soberanía reside en la nación, que los derechos naturales, como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión no deben ser violados, como tampoco la libertad de pensamiento y creencia. Se promulgó la Constitución de 1791, de tendencia monárquica, que sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como también la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaban a poder del Estado y el nombramiento de las autoridades eclesiásticas se harían en adelante por la elección del pueblo. Huida del rey. Luis XVI pretendió huir al extranjero, pero fue descubierto en Varennes y luego detenido y encerrado en las Tullerías. La Asamblea Legislativa, 1791-1792. Esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos que surgieron durante ellas fueron: declaratoria de guerra a Austria, donde las primeras acciones favorecieron a los austroprusianos. Pero los ejércitos revolucionarios, al mando de Dumouriez, obtuvieron grandes victorias en Valmy y Jemmapes, 1792. El asalto a las Tullerías y la prisión definitiva de Luis XVI. Aparición de partidos políticos: los fuldenses, monárquicos, los girondinos, republicanos moderados, y los jacobinos y de la montaña, izquierda radical. Etapa republicana, 1792-1804. Etapa que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 19 de noviembre de 1799, en que Napoleón Bonaparte da el golpe de estado del 18 Brumaría y establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia, fue, propiamente, una etapa de transición de la República al Imperio y se prolongó hasta 1804. La Convención, 1792-1795. Disuelta la Asamblea Legislativa, se formó la Convención Nacional. Los principales actos de dicha convención fueron: decretó la abolición de la monarquía y proclamó la República. Sancionó el sufragio universal, derecho a voto para todo ciudadano.
Proceso y condeno a muerte a Luis XVI. Ejecución que se realizó en enero de 1793. Surge la época del terror. La época del terror. En esta se formó un gobierno revolucionario que bajo la dirección de Robespierre implantó la época del terror y envió al patíbulo a millares de detenidos y sospechosos. Reinó la violencia y la crueldad, pues hasta los propios caudillos como Marat, Danton, etc. sucumbieron violentamente, como también María Antonieta, el sabio Lavoisier y finalmente el propio Robespierre, fue también ejecutado por sus enemigos de la Convención. El gobierno del terror estuvo conformado por 3 comités. El de la Salvación Pública, el de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. El Directorio, 1795-1799. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año Iri, que establecía el Directorio, gobierno republicano moderado que tuvo la siguiente organización. El Poder Ejecutivo, a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros o directores. El Poder Legislativo, formado por 2 consejos. El de los 500 y el de los ancianos. El Directorio tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza a destacarse la figura de Napoleón. El 19 de noviembre de 1788, golpe de estado del 18 Brumario, el Gran Corso se apodera del gobierno y establece el consulado, gobierno de transición al imperio. El consulado, 1799-1804. Por el golpe de estado del 18 de Brumario, 19 de noviembre de 1799, Napoleón abolió el Directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana, pero de tendencia monárquica propiamente. El establecimiento del consulado fue sancionado por la Constitución del año Iri. El consulado constaba de 2 poderes. El poder ejecutivo, formado por 3 cónsules, siendo la figura principal el primer cónsul, Napoleón, dueño del gobierno. El poder legislativo, que constaba de un Consejo de Estado, del Tribunado y un cuerpo legislativo, 300 representantes y de un Senado. Etapa imperial, 1804-1815. Comprende desde el 18 de mayo de 1804, en que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado con el nombre de Napoleón y, en adelante, fue anhelo del Gran Corso establecer la monarquía universal y inauguró un gobierno personal, absoluto. Se rodeó de una brillante corte integrada por sus familiares y generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y comercio, dictó sabias leyes, códigos.